Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Qué placer recibirle en esta mañana de sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Acuariofilia Marina, un espacio que tenemos los sábados a partir de las 9 de la mañana en esta prestigiosa emisora Radio Monumental 93.5 de la frecuencia modulada. Este programa es básicamente parte de la serie de opciones que da la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina para poder informar un poco más acerca de los esfuerzos de conservación que hay a nivel nacional e internacional en términos de recursos naturales, especialmente en la parte marina, y también para todos esos amantes del hobby que puedan informarse mejor en cómo tener una mejor calidad de vida a los seres vivos que tienen en esos acuarios, ya sea de agua dulce, de agua salada, plantados, etcétera. Así que le agradecemos muchísimo por estar en compañía de nosotros, por permitirnos entrar hasta su hogar, su lugar de trabajo, su automóvil. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina. En esta mañana me acompaña don Hernán Azofeifa, que ya se está tomando, por supuesto, un sabroso café. Buenos días, don Hernán. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a usted que nos acompaña desde su lugar de trabajo, desde su casa, desde sus vehículos, que este sábado, que normalmente quienes estamos en este hermoso pasatiempo lo dedicamos para darle mantenimiento a nuestros acuarios, les sea muy provechoso, que esos acuarios tengan esos fosfatos bajos, que tengan esos nitratos bajos y que esos peces se encuentren bien sanos. Ricardo, hoy dándole continuidad efectivamente al tema de la semana pasada, haciendo un pequeño paréntesis para recordar la charla que vamos a tener el próximo sábado 29. No se la pierdan, se va a tratar sobre los diferentes errores que cometemos quienes estamos empezando y quienes ya tenemos rato, y que muchas veces cuesta el precio de la pérdida de algún organismo en el acuario o bien de dinero, malas compras, inversiones innecesarias. En fin, no se vaya a perder esta charla, va a estar muy interesante. La vamos a estar realizando a las 6:30 en el acuario Corales y Peces en San Francisco de Dos Ríos. Vamos a tener también rifas para los que lleguen. Es una charla que es totalmente gratuita y, por supuesto, organizada y respaldada por esta asociación. Ricardo, hoy tenemos un tema que yo creo que no nos va a dar tiempo de terminar, como muchos de los programas que a veces nos sucede cuando nos metemos con temas algo extensos, a profundidad, porque vamos a hablar sobre la alimentación de los corales. Y aquí hay mucha tela que cortar. Pero bueno, de momento dejemos ahí apuntalado la introducción al tema y le damos también la bienvenida a dos de nuestros compañeros de Junta Directiva y de la asociación, a don Luis Bonilla y a don Gerardo Sánchez. Bueno, buenos días, don Hernán y don Ricardo y Gerardo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, por estar acá y poder compartir con todos ustedes y las personas que nos están escuchando. De igual manera, para mí es un placer nuevamente estar con ustedes. Ya hace ratillo no tenía el placer de estar aquí compartiendo no solamente con ustedes, sino también con todos los radioescuchas. De verdad que muchas gracias nuevamente estar por acá, y más bonito pues utilizar este tiempo compartiendo lo que uno realmente ama, lo que uno realmente le gusta, que es los corales, y más con este tema tan interesante que vamos a tomar. Y hoy acompañado por Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental. Se dice que la gente cuando inicia en el acuarismo, generalmente muchas de las personas inician con los acuarios de agua dulce, que es el acuario digamos que más común, especialmente en el país. Y una vez que deciden dar el salto, aquellas personas que quieren entrar en el mundo marino, muchas personas inician con peces solamente y les gusta muchísimo la variedad, los colores, y por supuesto que Disney y Pixar y todas estas empresas se han encargado de darle una gran promoción a los peces a través de las películas como En Busca de Nemo, donde se hacen muy famosas este tipo de especies de peces marinos.
Pero aquellas personas que levantan aún más la barra y quieren pasarse al mundo de los corales, que son, que se dejan llevar por ese mundo tan maravilloso que son los acuarios de arrecife, se plantean la interrogante: es muy difícil tener los corales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué comen? ¿Qué se les da? ¿O se quedan solos? ¿Son plantas? ¿No son plantas? Hoy vamos a hablar un poquito no solamente de los corales, sino de cómo mantenerlos satisfechos, de cómo darles esos elementos, ese tipo de alimentación que reciben comúnmente en su medio natural. Así que, señores, la mesa está servida. Hoy vamos a hablar de cómo alimentar los corales, y ojalá con mucho énfasis en darle seguimiento a la conversación que teníamos la semana pasada acerca de los corales duros, que son tradicionalmente los que son un poquito más complicados de tener. Cuéntenme ustedes, ¿cómo se mantiene un coral de esos contento en un acuario? ¿Qué elementos hay que tener? Bueno, básicamente el sábado pasado hacíamos una introducción a los corales de pólipo corto y hablábamos de sus diferentes necesidades. Y como decía cuando empezábamos ahora el programa de este sábado 22, hay mucha tela que cortar en cuanto a la alimentación de los corales en general. Tenemos que entender que son animales, y como animales que son, pues van a tener sus necesidades particulares, pero también tienen relación simbiótica. Pero además de tener una relación simbiótica con un alga que les provee parte de la alimentación, estos organismos requieren estar en condiciones de salud adecuadas como cualquier persona. Es decir, una persona que no tiene una salud adecuada, obviamente su proceso de alimentación es más complejo. Una persona que tiene alguna enfermedad, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos con una gripe y nos da un poquito menos de apetito? En fin, entonces también tenemos que considerar la calidad del agua, la química del agua que circunda a ese coral, que no le genere estrés, más bien que le aporte diferentes sales, diferentes minerales que le son necesarios para realizar diferentes procesos metabólicos. Entonces, por eso es que yo decía al inicio que este es un tema que tiene demasiada tela que cortar, pero podemos empezar tal vez por los dos más comunes, a ver si nos da tiempo de abordar el tercero. Digo yo, los dos más comunes tenemos en un orden el tema de la iluminación, que es fundamental para que esa alga zooxanthella, que es un dinoflagelado, para que no creamos de que todos los dinoflagelados son malos, ¿verdad?, pueda colaborar con una buena, importante alimentación del coral. Como animales que son, van a cazar. ¿Qué condiciones tenemos que tener en el acuario para que esos animales cacen? Y recordemos que no se pueden mover. Estarán ahí por siempre fijos en un mismo determinado, entonces van a depender de lo que el movimiento del agua les arrime. Entonces ahí es otro tema que también entraría. Pero bueno, hablemos primero de esa parte de iluminación. Si les parece, hablamos posteriormente de como animales que son, ellos cazan, y dejamos una tercera línea que esperemos que nos dé tiempo, todas las demás condiciones que requieren a nivel de calidad de agua, elementos menores, elementos traza, flujo, etcétera, para que también tengan una muy buena alimentación. Yo les digo, señores, si una persona que no tiene acuario nos está escuchando en esta mañana de sábado, se planteará la interrogante de por qué necesitan luz. ¿Será que son plantas que necesitan luz y hay algún proceso ahí que pasa de fotosíntesis con los corales? ¿Cómo podríamos ubicar ese contexto? Bueno, Ricardo, eso es una excelente pregunta y de hecho después de la conversación, o bueno, la plática que está teniendo don Hernán, yo quería hacer esa aclaración, ¿verdad? Bueno, los corales realmente son animales, no son plantas. No obstante, dentro de su tejido tienen unos especímenes, como lo decía don Hernán, se llaman zooxantelas, que ellas lo que hacen es procesar efectivamente la luz y con esa luz producir azúcares, y de esos azúcares es que se alimenta realmente el coral, ¿verdad? Entonces, sí es muy extraña la pregunta, porque usted dice, bueno, es que ¿cómo es que se alimenta de luz? Bueno, no se alimenta directamente de luz, sino que por una relación simbiótica, o sea, por una relación de mutuo acuerdo, el coral le ofrece hospedaje
hospedaje a esas algas, ¿verdad? Y esas algas lo que hacen es metabolizar la luz para producir esos azúcares de los que se alimentan los corales. Entonces, por eso es que resulta tan importante tener una buena iluminación, para poder pues tener principalmente SPS, ¿verdad? Que son los especímenes de los que estamos hablando pues en este programa, ¿verdad? Pero tal vez como muy por encima, entonces sí es importante que la iluminación sea acorde a los especímenes que tenemos, de la intensidad apropiada, del espectro apropiado, ¿verdad? Para poder mantener de forma satisfactoria y en buenas condiciones y en buena calidad a los corales, principalmente SPS. Y yo les... Nada más ahí, perdón Ricardo, para redondear la idea que planteaba ahora Luis, esta alga zooxanthella que vive en el tejido del coral va a producir desechos o subproductos, y estos desechos o subproductos básicamente podemos resumirlos al final, que son azúcares, y esos azúcares son los que sirven también como parte de la alimentación del coral. Yo he visto diferentes estudios, a veces las cifras varían, pero sí hay un consenso de que son sumamente importantes y componen la gran mayoría de los alimentos que requiere el coral. Hay inclusive algunos estudios que hablan hasta de un 90% de la fuente de alimentación del coral, meramente para que dimensionemos la importancia que tiene esta relación de simbiosis entre el coral y el alga zooxanthella. Yo les hago la consulta. Si nosotros pensamos por un momento el hábitat natural de los corales, ¿cómo funciona este proceso de luz? Por supuesto que ese proceso va a ser dado por el sol, pero los corales no están todos a la misma altura. Los corales tienen diferentes lugares donde salen. ¿Cómo funciona esto un poco para ubicar a la gente? Hay diferentes requerimientos, ¿verdad? Para los corales, no todos van a requerir la misma intensidad de luz. Voy a hablar específicamente de dos tipos de corales. Estamos hablando de corales duros. Por ejemplo, no va a ser la misma intensidad que va a necesitar una acropora que una montipora. De hecho, en nuestros acuarios, ¿sabes? Si tendemos a poner las montiporas muy altas, por ejemplo las digitata, y eso estaba hablando yo con don Hernán hace un tiempo, hablando específicamente de la Blue German digitata, si la ponemos muy arriba, no va a agarrar un color tan bonito, tan apastelado. En cambio, si la ponemos más al medio, es diferente. Lo mismo va a pasar en el ámbito marino. Igual, por ejemplo, siguiendo el hilo de los corales duros, hablemos de un coral duro como una goniopora, o un coral, una trechinofilia, una welsofilia. Son corales que van más a profundidades. Entonces, por eso es que existen diferentes tipos de corales, porque no todos van a la misma altura, no todos tienen los mismos requerimientos, hablando de temas lumínicos y de temas de corales duros, que es lo que estamos enfocándonos. Claro, Jera, y eso es muy importante porque uno, o por lo menos yo me pregunto, ¿cómo hacen los corales si no se pueden mover para definir en qué lugar dentro del arrecife van a estar, ¿verdad? Me refiero en términos de la naturaleza. Pero básicamente la selección natural es ahí la que toma la decisión, porque si un coral se aloja en un sitio donde no es su ideal, van a haber otros corales que van a tener mayor desarrollo, mayor crecimiento, y simplemente ese coral no va a llegar a prosperar, ¿verdad? Entonces, a lo largo de los años, muchos años ahí en los acuarios, en los arrecifes, ya los especímenes se van ubicando en las zonas donde realmente tienen sus mejores condiciones, y así dentro del arrecife no van a tener ningún inconveniente. Ahora, esa es la labor que nosotros tenemos que hacer como acuaristas, ¿verdad? Nosotros, como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, tenemos especímenes de todo el mundo, o sea, que vienen de diferentes partes del mundo, con diferentes condiciones de luz, de agua, de parámetros, y nosotros los estamos metiendo en un ambiente controlado donde para todos las reglas son similares, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que conocer, leer, informarnos bastante para saber, bueno, este coral que yo acabo de comprar, ¿de dónde es que debería colocarlo? Arriba, donde le pegue mejor flujo y mejor luz, o más abajo. ¿Necesita mucho flujo? ¿No lo necesita? ¿Qué intensidad de luz necesita? ¿Verdad? Entonces, eso es como importante tenerlo nosotros presente a la hora de adquirir estas especies, ¿verdad? Y siguiendo con el tema igual de la luz y de la posición de los corales, es muy importante que investiguemos a ver dónde van los corales, a dónde tenemos que ponerlos. Voy a comentar, por ejemplo, lo que me sucedió a mí. Me imagino que a muchos nos ha sucedido.
Depende de la luz que tengamos, algunos LEDs son muy fuertes y si la intensidad está muy fuerte, puede llegar a quemar los corales. Voy a hablar de un género que son los chálices. Este coral, que es uno de mis corales favoritos, si es de color rojo o posee tonos rojizos, a veces tienden a ser más susceptibles a las intensidades muy fuertes. Y me ha pasado con varios, por ejemplo con el chalice que le llaman Iron Man, lo he puesto muy arriba y se empieza a quemar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajarlo. Todos los corales son diferentes. Ahora hablé de este chalice. Hace unos minutos o segundos hablé de la montipora que estaba discutiendo con don Hernán para sacarle mejor color que la Blue German. Y todos los corales son parecidos. Por eso es importante que realmente, si queremos ser acuaristas responsables, que investiguemos y que no tomemos esto a la ligera como donde cayó, donde se ve más bonito, sino realmente investigar. En el tema de iluminación, a ver, tenemos que tener claro que no es un tema estético, no es un tema para ver si el coral lo vemos más bonito. Luego no podemos usar tampoco nuestra vista para hacer esas determinaciones de si el coral está recibiendo o no la iluminación adecuada. Recordemos que básicamente lo que estamos hablando aquí, más allá del coral, es el alga zooxanthella que habita en el coral. Como alga que es, necesita hacer un proceso de fotosíntesis. Y para hacer ese proceso de fotosíntesis requiere iluminación. Pero producto de la evolución de millones de años, el alga zooxanthella no procesa por igual cualquier tipo de luz. Acordémonos que es un alga que vive en el coral a diferentes profundidades según los tipos de corales, ¿verdad? Y lo mismo sucede tal vez si pensamos en el tema de las plantas. Podemos encontrar una planta que recibe una altísima intensidad de luz, pensemos en un cactus en el desierto, debe de estar recibiendo cualquier intensidad de luz de forma permanente. Y también pensemos en una planta, por ejemplo, que pueda estar a los pies de un árbol gigantesco en el bosque tropical, donde la penetración de la luz no es la misma que ese cactus. ¿Qué quiero poner con este ejemplo? De que las dos son plantas y las dos logran sobrevivir en entornos diferentes porque reciben la iluminación que les es adecuada. Sus necesidades son diferentes. Exacto. Entonces, lo primero que debemos de entender como acuaristas es que no se trata de ponerle cualquier luz. Tenemos que ponerle una luz que genere longitudes de onda que le permitan a esa alga zooxanthella ser lo más eficientemente posible, convirtiendo el agua a través y el dióxido de carbono en energía por medio de la luz. Y por tanto generarle una muy buena cantidad de desechos o subproductos que posteriormente el coral se va a ver beneficiado por ese correcto proceso de fotosíntesis. Cuando a veces en un acuario queremos ver corales con una coloración diferente, el acuarista comienza a jugar con el tema de la iluminación. Darle más iluminación o darle menos iluminación. Si le damos más iluminación, las plantas pueden entrar inclusive en procesos de fotoinhibición, es decir, dejar de hacer fotosíntesis por el exceso de iluminación que les estamos dando. Y eso va a provocar que el coral no reciba la alimentación adecuada y eso va a influir en su coloración. Fuera de que la población de zooxanthella también se va a ver disminuida y eso nos va a permitir ver algunos pigmentos adicionales en mayor medida que tiene el coral. Entonces, en el tema de iluminación tenemos que pensar efectivamente en iluminación en cuanto a la intensidad, en cuanto al tiempo de exposición a la luz, que sería el fotoperiodo, y luego en cuanto al espectro, que serían las longitudes de onda adecuados. Nuestro ojo humano pues no está viendo, pero en ese aguacero de fotones que están cayendo, ¿verdad?
fue como si fueran gotas de agua en un baldazo de agua, pues esos fotones unos se van a mover más rápido que otros se van a mover más lentos, y eso que se hagan más lentos o más rápido en cuanto a su movimiento genera longitudes de onda que al llegar al agua unas van a quedar pegadas en la superficie, 1 metro, 1,5 metros, otras van a penetrar más a los 10 metros, otras a los 15 y otras hasta los 30 metros. Entonces tenemos que entender que aquellos corales que son de aguas profundas, su zoozantela ha estado acostumbrada por un proceso evolutivo a recibir cierto tipo de longitud de onda, que en el caso de nosotros sabemos que es la azul, que es de las que más penetran en el fondo marino, y entonces para ese tipo de coral el proceso de fotosíntesis se le hace más eficiente cuando recibe ese tipo de iluminación. Entonces, conocer qué coral vamos a adquirir y dónde ubicarlo, como apuntabas Gerardo, resulta también fundamental para ayudar que ese proceso de fotosíntesis que realiza el alga zoozantela sea más adecuado. Entonces tenemos ahí 3 patas en el banco de iluminación: fotoperiodo, intensidad y el proceso de espectro. Si la intensidad es muy poca, no alcanzamos a que el motorcito de la zoozantela camine lo suficiente para empezar a hacer fotosíntesis. Y si le ponemos de más, deja de hacer fotosíntesis. Entonces, efectivamente, como acuaristas tenemos que estar estudiando para conocer esas necesidades particulares de cada coral. Don Hernán, ahí más bien me gustaría hacer un comentario, porque he escuchado en varios grupos y a varias personas que simplemente dicen: necesito meter más luz porque tengo que meter más luz y la potencia de las lámparas a la mayor potencia posible, ¿verdad? Por el simple hecho o la creencia de que mientras más luz tenga, mejor va a ser el proceso de fotosíntesis de los corales, ¿verdad? Entonces, más bien, el propósito es: infórmese bien cuáles son los corales que tiene usted. Sí, yo te entiendo y es buenísimo ese aporte tuyo. Les voy a poner este ejemplo con las personas. Una correcta alimentación del ser humano lo que nos da es una muy buena salud. Y por tanto, al tener buena salud, todo lo que de ahí se va a desprender para nuestra fisiología, para nuestro día a día, ¿verdad? Pero dígame una cosa, una persona puede inyectarse esteroides y verse sumamente musculosos, y eso no necesariamente va ligado A la salud. a la salud. Exactamente lo mismo podemos, a nivel de acuaristas, jugar con nuestros corales, porque una cosa es lo que el tema de hoy de la correcta alimentación y otra cosa es cómo logramos jugar con la coloración de los corales para ver tonos o coloraciones diferentes. Y ahí es donde yo uso el ejemplo del esteroide en una persona que se inyecta esteroide, lo vamos a ver musculoso, va al gimnasio, etcétera. Y podemos jugar también con lo que serían, comillas, esteroides dentro de nuestro acuario, que podrían ser más compuestos nitrogenados, pero también jugar con intensidad de luz. ¿Para qué? Para que obliguemos al coral a desprenderse de cierta cantidad de zoozantela o de tener el proceso de fotosíntesis, ver pigmentaciones, como una persona que lo hemos explicado. La persona que vive en la montaña es más blanquita, la persona que vive en la playa es de tez más oscura, y por una razón sencilla: el cuerpo en la piel de nosotros va a desarrollar pigmentos que nos ayuden a protegernos de esa radiación solar. Es exactamente lo mismo con lo que podemos jugar en nuestros acuarios con los corales. De hecho, don Hernán, usted cuando habla de esteroides, lo primero que recuerdo es un producto especial que vende una marca dedicada a cosas de acuario, que lo que hace es matar una cantidad de zoozantelas dentro de los corales para poder tener coloraciones más apasteladas, por ejemplo. Entonces, es un producto que literalmente es eso que usted menciona. Ahora es un esteroide, porque si yo quiero colores más apastelados dentro de mi pecera, entonces empiezo a utilizar ese producto. ¿Por qué? Porque tal vez como para contextualizar un poquito, una gran cantidad de zooxantelas dentro de los corales, principalmente los SPS, tienden a poner el coral un poco más marrón
la mayoría de los escenarios, ¿verdad? Entonces, hay gente que... La zooxantel tiene sus colores, ¿verdad? Claro. Vamos a encontrar zooxantel color marrón y otras de otros colores. Exactamente. Digamos, estamos hablando como un poquito más de la generalidad de lo que usualmente encontramos dentro de nuestro ambiente, digamos, o nuestro entorno acá en Costa Rica. Entonces, ese producto específicamente es únicamente para matar propiamente de lo que se está o sea, de la fuente de alimentación principal de los corales. ¿Pero por qué? Porque lo que queremos es mejorar algún tipo de coloración. Sí. No estoy diciendo que el uso de ese producto sea bueno o sea malo. Sí. No estoy hablando por eso yo hacía la diferencia, o por lo menos dejar ahí sobre la mesa la inquietud de que una cosa es la alimentación y otra cosa es la coloración, que puede haber muy buena coloración también ligado de la mano de una muy buena alimentación, pero también podríamos separarnos de una buena alimentación para buscar tonos de colores. Pero el programa de hoy es sobre la alimentación, nada más para que no se nos vayan a confundir y hacer un sinónimo alimentación con coloración. No siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo, pero sí están muy ligados, ¿verdad? Porque van a depender mucho el uno del otro. Y yo creo que están hablando también de métodos diferentes, ¿verdad? Entonces, como decía un amigo mío, y mucha gente lo dice, hay diferentes formas de llegar a Roma. Entonces, unos tienen un método... Es que hay caminos más cortos, caminos más largos, caminos donde te pueden asaltar, caminos más seguros. Entonces, sí, todos los caminos pueden ir a Roma, pero tienen sus pros y sus contras. Es cierto, y hay métodos que son más simples, podríamos decir métodos hasta más seguros, métodos que llevan más tiempo, métodos que tienen que invertir más en sentido económico, métodos más complicados, métodos más fáciles en esto. Y con todos esos métodos vas a encontrar, con unos vas a encontrar diferentes tipos de coloración, como por ejemplo ese producto que vos dices, pero con otras cosas adicionales que van a incrementar más dinero. No estoy diciendo que tampoco sea malo, sino que hay muchos tipos de formas y todas son válidas, o muchas son válidas, no todas. Y Jera, tenés mucha razón en eso cuando hablas de más que todo el tiempo, porque usualmente cuando uno llega a utilizar ese tipo de productos o cosas, no necesariamente es porque usted los necesita, o vamos a ver, no es porque usted quiere ver resultados ya. Porque uno quiere ver colores diferentes. Porque uno quiere ver resultados ya, entonces usted busca opciones para complementar la rutina que usted tenga con tal de ver resultados ya, cuando realmente el problema podría ser otro y se podría solucionar de otra forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera aumentar coloración, puede ser que es que tengo fosfatos altos, puede ser que tenga otras cosas, pero no, busco un producto de estos que me promete que va a bajar, pero hasta podría hacerle un daño a los específicos que tengo. Hay Ricardo, prioridades. pero hoy estamos hablando de alimentación, pero también nosotros vamos a ir a comer porque tenemos que darle espacio a nuestros clientes, a los que pautan y hacen posible que usted esté recibiendo este programa. Entonces nos vamos a separar unos minutos para que disfrute usted de la compañía de estos buenos anuncios y estamos de regreso en Acuariofilia Marina. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy conversando amenamente sobre la alimentación de los corales. Todos los intrínculis, diríamos, que hay alrededor de este tema, que no son pocos, son bastantes. Gerardo, vos querías hacer un aporte sobre lo que estaba comentando Luis. Sí, no, efectivamente, porque me llamó mucho la atención eso que dice Luis, de que hay veces de que creemos en soluciones milagrosas, es que estos aminoácidos son milagrosos. Aceites de serpiente. Y a veces inclusive podemos agregar cosas que pueden llegar a ser hasta peligrosas para el acuario, con tal de buscar esos colores increíbles, y olvidamos tal vez de cosas tan importantes como el fosfato. Es que aquí hay prioridades, aquí a pesar de que estamos hablando de temas de iluminación y nos desviamos un poquito, es que el punto es que hay prioridades y hay cosas de que no se tienen que pasar.
como saber de que el amoníaco tiene que estar en cero, bueno, indetectable, el nitrito indetectable, y saber de que el fosfato tiene que estar en 0.04, o por lo menos entre esos rangos, y son cosas que a veces olvidamos y tenemos el fosfato en 2 partes por millón y se nos olvidó y estamos agregando aminoácidos tratando de buscar algo pastelado, ¿verdad? El aporte es muy valioso porque de hecho yo quería referirme a esto. El tema de la iluminación, ahora vemos una parte, pero estoy seguro que quienes tienen matas en sus casas, en algún momento, ya sea porque lo han hecho o han escuchado a un agricultor hablar del tema, conocerán que las plantas también requieren de ciertos abonos, de compuestos nitrogenados, de fosfatos, como bien mencionas ahora, Gerardo. Entonces no hay nada diferente con respecto a esta alga que habita en los corales. También requieren de compuestos nitrogenados. Y cuando hablamos de compuestos nitrogenados, pues vamos a estar hablando del nitrato principalmente. Pero también van a consumir a ver, no solo tenemos algas zooxanthella que viven en simbiosis con los corales, también hay bacterias que viven en la epidermis del coral y están en simbiosis y se encargan también de transformar el amoníaco y el nitrito. Pero volviendo al tema de las zooxanthelas, también van a requerir fosfatos y van a requerir también cantidades de potasio, porque deben de realizar diferentes procesos metabólicos, y si estos no están, entonces no van a prosperar, como tampoco prosperaría la mata que usted tiene en el jardín si no recibe estos abonos. Con solo el agua y la iluminación no va a sobrevivir si no le va a dar usted estos abonos necesarios. Entonces, la parte de la correcta alimentación también va a pasar porque estas algas en el acuario cuenten con los mínimos ideales para el coral. Que quiero hacer una observación. Cuando hablamos de corales SPS, el agua es ligeramente un poco más limpia. Porque si yo me voy al otro extremo de corales blandos, más bien los corales blandos no prosperan tan bien con aguas tan limpias como las que tenemos con corales tipo acroporas. El coral blando requiere un agua un poquito más sucia, más cargada de compuestos orgánicos. Los LPS están como al medio. Entonces, nada más hacer la observación que incluso cuando uno arme la mezcla del tipo de corales que uno tiene en el acuario, uno tiene que entender esto. Ponga usted un LPS en una parte de alto flujo de agua, se va a resentir. Ponga usted una acropora en donde no hay alto flujo de agua y se va a resentir. ¿Por qué? Por lo que explicábamos también al inicio de que se requiere el flujo de agua para llevar todos esos compuestos nitrogenados que el alga zooxanthella y el coral requieren. Y igual, no, perdón, más bien hay que le meta la cuchara, si no se me va. Igual no tenemos que pensar de que porque efectivamente un coral suave o los corales suaves ocupan más compuestos nitrogenados, no es que vamos a tener las cosas descontroladas, sino siempre siguiendo preferiblemente la relación de Redfield. No es que vamos a tener los nitratos en 200 y el fosfato en 0.04, todo de forma desequilibrada, sino hacer el equilibrio. Sí, yo nada más quisiera hacer un comentario antes de que continuemos con el tema de fondo, que ha sido un poco denso hoy, ¿verdad? Que a las personas que nos están escuchando, si tienen alguna duda sobre los términos que estamos utilizando en esta conversación, o desconocen sobre el tema, les recomendamos escuchar el programa de la semana pasada, que ahí hicimos una introducción a los SPS, explicamos un poquito qué eran, cómo estaban constituidos y una repasada por encima de estos corales, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo tengan presente ahí si consideran que lo necesitan, aparte de que estuvo muy bueno el programa, ¿verdad? Y invitarlos siempre a escucharlos todos los demás y que nos escuchen todos los sábados, ¿verdad? Ahora que decía Gerardo eso de fosfatos y nitratos altos, yo me identifiqué un poco con esa situación, ¿verdad? Que a veces lidio con eso. Quiero llevarlos un momento a un punto que decías, Gerardo, en el segmento anterior, donde decías que uno podría quemar un coral. ¿Cómo podría quemar uno un coral? ¿Qué síntomas podría tener estos seres vivos dentro de un acuario cuando se les da, por ejemplo, demasiada luz? ¿Y afecta a los peces también? Bueno, por lo menos voy a
a referirme a lo que yo describo, y abro comillas, como quemar un coral. ¿Por qué digo que abro comillas? Porque no sé si es la expresión que es adecuada. ¿Qué síntomas he tenido a lo que le he llamado quemar un coral? Bueno, sobre todo con lo que son los chalis rojos, se ponen blancos. El tejido no se pierde, sino que se pone blanco, quemado. Usted lo ve transparente. ¿Qué más? Sobre todo con los chalices. Me ha pasado ya como con 3 chalices. Y esos, en 2 ocasiones, los he pasado abajo en un lugar donde le pegue muy poca iluminación, y poco a poco se recuperan. Pero es un proceso que me puede durar meses recuperándose. A eso le llamo yo quemar un coral, en paréntesis. No sé si alguien me corrige o si estoy bien con ese término. Súper bien, es interesante, Jera, eso que usted dice al final, que le toma muchos meses recuperarlo, pero uno le puede tomar una sola mala decisión. Eso es cierto. Jalarse una torta, ¿verdad? Entonces, a veces simplemente por, qué sé yo, cambiarle la programación a la lámpara, 1, 2 o 3 o lámpara, todos pueden salir resentidos por esa condición, ¿verdad? Yo, adicional a lo que usted dice cuando se refiere a quemar un coral, yo diría que el primer síntoma que nosotros tal vez podríamos ver es que el coral no tiene, primero, la coloración apropiada que debería tener, y que no tiene crecimiento. ¿Por qué? Por lo que comentaba don Hernán, que después de cierto grado de luz entra en una fase de inhibición, ¿verdad? Entonces, evidentemente el coral no se va a desarrollar igual, no se va a abrir igual, no va a tener la coloración apropiada, y evidentemente al no tener cómo alimentarse, después va a empezar a morir y va a tener un blanqueamiento, y el tema, Ricardo y compañeros, yo creo que es para tratarse en un programa muy completo, extenso, ¿no? Porque hay muchas esquinas que tenemos que redondear, pero tratando de hacer un resumen que no es exhaustivo. Debemos de entender que el alga zooxanthella actúa como un bloqueador. Cuando usted va a la playa, se pone el bloqueador solar para no quemarse. Si no se pone el bloqueador solar, ¿qué va a pasar? Vamos a quemarnos de buena manera. Entonces, lo que aporta Gerardo es de que un coral lo quemamos, sucede cuando el alga zooxanthella, que puede ser por múltiples razones, comienza a no estar presente en la cantidad adecuada. Y además se comienzan a integrar otros factores adicionales. Por ejemplo, si tenemos una alcalinidad alta, el hecho de tener alcalinidad alta, que es simplemente más disponibilidad de carbonatos presentes en el agua para que el coral, carbonatos y calcio presentes en el agua para que el coral forme su estructura, va a crecer más rápido. Pero conforme crece no hay una cantidad adecuada también de zooxanthella que lo va cubriendo. Entonces, cuando tenemos nutrientes muy bajos, que significan ese abono que hablábamos del alga zooxanthella para que realice sus procesos metabólicos, dentro de los cuales está la reproducción, no se va a reproducir a una tasa adecuada para ir poblando esas nuevas zonas de crecimiento que va teniendo el coral. Entonces podemos quemar no solo todo el coral, sino también las puntas. Y normalmente eso se va a dar cuando tenemos nutrientes muy bajos, con alcalinidad muy alta, y además de eso comenzamos a afectarlos con la iluminación. Pero en fin, pueden haber todavía muchísimo más combinaciones, y yo creo que si seguimos trabajándolas no vamos a poder hablar de las otras partes de la alimentación de los corales, pero por lo menos a modo de pincelada y dejarlo para que los desarrollemos en un próximo programa está interesante. En síntesis, a veces cuando uno empieza a ver que va quemando un coral, no voy a decir que en todo, porque no todo siempre es así, pero a veces sucede con algo muy pequeño. Por ejemplo, con los chalices y las experiencias que yo he tenido con el tema de quemar corales, empiezan con un puntito. Y poquito a poquito, un puntito blanco, transparente.
y se va pasando, se va pasando como que si se fuera quemando poquitos a poquitos, a poquitos, a poquitos, a poquitos, y se terminó quemando. Entonces, si uno ve que esto está sucediendo, hay que actuar. Hay que actuar porque a veces uno le pasa, no, nada le pasa, es que está resentidillo hoy. Pero no, tiene que tener mucho cuidado. Estamos hablando de iluminación, que ese es el tema que estamos tocando. Tenemos que tener cuidado. Si vamos a cambiar lámparas, tengamos cuidado. Hay que hacer inclusive una aclimatación. Depende de las lámparas que estamos poniendo. Vamos a agregar una extra. De igual manera. Tenemos que hacer las cosas con cuidado. Si queremos realmente tener éxito. Muy bien, yo no sé si podemos pasar con el siguiente elemento de la alimentación de los corales. Sé que se nos pueden estar quedando temas en torno a la iluminación, proceso de fotosíntesis, pero si no, no vamos a poder caminar. Entonces propongo que caminemos con el tema de la alimentación propiamente que el coral va a capturar como animal que es, por tanto tiene boca. Y si tiene boca, se la dieron para comer. Efectivamente, don Hernández, tal vez invertimos más tiempo en la iluminación, porque como usted lo decía al principio, el 90% de la alimentación del coral en promedio, o según el estudio que usted pudo observar, o por algún espécimen específico, proviene de la luz, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay que invertir un tiempo considerable en el programa para poder explicar un poquito sobre el tema. Ya sobre lo siguiente, la alimentación propiamente, de explicar que los corales son cazadores, ¿verdad? Ellos tienen partículas urticantes inclusive para poder cazar, ¿verdad? Y poder atrapar a sus presas y eso también complementa su alimentación, ¿verdad? Importante, tienen boca. Tienen boca. Y por esa boca... Bueno, tienen boca y ano, porque es la misma, la hace la misma Tal vez función. uno es más grande que otra, ¿verdad? Porque no va a ser la misma boca de un LPS que la de un SPS. Claro, pero en fin, digamos... No, el detalle es que tienen boca, y si tienen boca es porque la naturaleza les permite ingerir su propia alimentación. Y es que es interesantísimo darles de comer. Digamos, es importante y tal vez explicar por qué es que tal vez tienen esos dos métodos de alimentación. Bueno, y es que en la naturaleza hay día y hay noche, ¿verdad? Entonces, usualmente de día utilizan como principal fuente de alimentación la iluminación y de noche extienden sus pólipos para poder cazar toda esa lluvia marina, esa nieve marina, por decirlo de alguna forma, toda esa cantidad de partículas que pueden estar en el agua para poder complementar su dieta, ¿verdad? No quiere decir que de día no se alimenten, no, sí, también, pero principalmente, o usted va a poder, en su acuario usted lo va a poder observar que en la noche la extensión de los pólipos es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque como no hay iluminación, tienen que empezar a cazar para obtener toda esa energía, ¿verdad? Que requieren para pues desarrollarse como debe ser, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué hay que tener importante con la alimentación? Bueno, no es que se van a alimentar de cualquier cosa, no es que se van a alimentar de lo que cualquier cosa o cualquier tipo de alimento que yo vaya a echar en la pecera, sino que hay alimentos específicos para ellos. ¿Y por qué tal vez son importantes? Porque si bien es cierto, tienen boca, la boca de ellos es muy pequeña, ¿verdad? Entonces no pueden ser partículas de determinado tamaño, porque si no ellos no se van a poder alimentar de ellas. Entonces es importante complementar su dieta con productos apropiados, ya sean vivos o no vivos precisamente, para poder darle las mejores condiciones y que tengan un buen desarrollo dentro de nuestros acuarios. Es correcto, Luis, ahí dijiste lo que yo quería apuntar. Tengamos presentes, podemos darles comida viva y por tanto como acuaristas tenemos que estar preocupados en que nuestro ecosistema genere esa comida viva. Pero también podemos darle alimentos procesados. Y dentro de los alimentos procesados tenemos congelados, tenemos líquidos y tenemos secos. Y aquí yo sí quiero hacer un pequeño paréntesis porque creo que es muy importante. Cuando hablamos de alimentos procesados, tenemos que tener el cuidado de no hacer más daño que bien. Los corales son animales que no pueden moverse. Por tanto, para alimentarlos, el acuarista, para el caso de tal vez corales más grandes, como son los LPS,
puede usar una técnica de alimentación directa y darle el alimento puesto, digámoslo así, en la boca a ese coral. Pero porque la boca de un LPS es muchísimo más grande que la de un SPS. Podemos tal vez decir un ejemplo. Acantrofilias, trachinofilias, huesofilias, escolimias, lobofilias. Que le arrimas ya sea el alimento congelado o procesado y él va a distinguir que hay alimento y vamos a ver cómo abre esa boca y la va a ingerir. En el caso de los SPS, su boca en el pólipo es extremadamente pequeña. Inclusive hay variaciones dentro de pólipo y pólipo según el tipo de coral. Y la alimentación directa para este tipo de coral es casi que imposible. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Meter la comida en toda la columna de agua, ¿verdad? Para que el movimiento de nuestros wave makers lleve esa alimentación al coral. Pero aquí es el gran tema. Podemos estar metiendo más alimento del necesario y generar un deterioro en la calidad del agua de nuestros organismos. Y entonces, por ese mismo deterioro en la calidad del agua, vamos a ver más bien un retroceso en la salud de esos organismos. Y vamos a estar confundidos de que si lo estoy alimentando, ¿por qué lo veo echar para atrás ese coral? Entonces, imagínense que como animal que es, no puede moverse. Entonces, hay que tirar un montón de comida al aire para ver de esas cuántas pueden caer en la boca del coral. Y todo lo demás no cayó. Entonces, ahí es donde viene una parte interesante que tenemos que comprender. La importancia, yo creo que tal vez podemos dedicarle un programa también más adelante para hablar de todos esos organismos que son importantes porque son carroñeros, porque son organismos que comen detritos, que se encargan de procesar toda esa comida que el coral no pudo capturar. Por ejemplo, los gusanos de fuego. Los gusanos de fuego, si bien es cierto, hay unos que pueden ser depredadores, la gran mayoría son organismos que van a alimentarse de toda esa cantidad de desechos. Entonces, cuando alguien tiene una plaga o una infestación de gusanos de fuego, lo que primero que debería hacer es pensar en la calidad del agua que tiene el acuario, porque por una razón clarísima llegaron a multiplicarse. Es decir, está haciendo o un mal procesamiento de la calidad del agua, no la está exportando todos esos nutrientes y están acumulándose y descomponiéndose en el sustrato, o bien estoy dándole más alimentación de la cuenta y mi sistema está colapsando y no puedo exportar todos esos desechos. Entonces quería hacer ese pequeño paréntesis porque sí es importante tener presente que no podemos alimentar en exceso, porque podemos estar generando mucho daño. Yo quería hacer un tip nada más. Cuando tuve la oportunidad de que don Tony Vargas y llegó también don Julian a mi casa, estuvimos hablando acerca de la alimentación, porque uno de los corales o de los especies que a mí más me fascinan son las gorgonias. A mí me encantan las gorgonias. Y resulta que el hombre tiene unas gorgonias así que se enrollan como unos, ¿qué podríamos decirle? No sé, como unas cositas redondas, largas y en abanicos preciosas. Y le gustan mucho las gonioporas y los LPS. Y me dice de que el misis les fascina a los LPS. Y lo he probado. He hecho misis y he hecho el caldito, digamos, derritiendo el cubo. Y los LPS abren de una manera diferente. Entonces, si lo quisieran probar, igual, siempre teniendo cuidado de no sobrealimentar, es un tip que realmente los hace abrir diferente y se ponen bonitos. Gerardo, vos hiciste aquí ahora una observación que debimos haberla hecho al inicio del programa y que dicha que por lo menos lo citaste. Hay corales que no tienen relación simbiótica con algas zooxanthella. Por tanto, son corales que llamamos no fotosintéticos. Y estos sí dependen en un 100% de capturar comida para sobrevivir.
Y ya citaste una muy buena referencia al caso de las de los abanicos, de las gorgonias, Sí. que hay preciosas, pero están en profundidades importantes donde ya la luz casi no llega y entonces nunca desarrollaron esa relación simbiótica. Entonces valga nada más el paréntesis por aquello de que por ahí hay alguien que diga, ay, pero también hay corales que requieren... no Pues dependen de la luz. Exacto. él tiene esas gorgonias y tiene unas tuastreas, esos coral que le llaman coral sol. Coral sol. Qué cosa más Que linda. también no tiene relación simbiótica y es 100%. No estoy diciendo que la alimente 100% con misis. No estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que hace que abra y que se explote, por así decirlo, Bueno, con misis. Perdón, Gerardo, y valga, qué lindo, valga también el comentario para decir que tengamos cuidado con introducir estos corales en nuestros acuarios, porque hoy día por la iluminación que tenemos, produce un exceso de iluminación para estos corales que están acostumbrados a zonas más oscuras del arrecife en su entorno natural. Entonces metemos el pecado de, uno, poner un coral sol ahí recibiendo iluminaciones para las cuales nunca evolucionó. Segundo, porque requiere una alimentación directa, y normalmente para que prosperen estas gorgonias o estos abanicos y estos corales sol de forma adecuada, se requieren altas cargas de alimentos en el acuario, y normalmente nuestros sistemas de filtración tampoco están diseñados. Entonces o terminamos dañando el ecosistema por un exceso de alimentación para el cual no fue diseñado procesarlo, o matamos al coral por falta de alimentación. Don Hernán, entonces, tal vez como para ir concluyendo un poquito sobre el tema, llegamos a la misma conclusión que la luz. O sea, en exceso es malo, ¿verdad? Entonces, hay que buscar ese equilibrio, ese balance apropiado con nuestras peceras, ver, hay muchos síntomas que nosotros podríamos ver para identificar que no está balanceada correctamente. Yo te diría que el exceso es malo cuando estamos hablando de alimentos procesados, claro, artificiales, y yo soy un gran partícipe de promover que el ecosistema, nosotros ojalá pudiéramos estar trabajando siempre con fitoplancton y zooplancton, que son el principio de la cadena alimenticia y que nos van a resolver muchas de esas necesidades, y que mientras esté vivo el fito y el zooplancton nunca nos van a contaminar el acuario. No, claro, don Hernán, lo que pasa es que ahí, por lo menos desde mi perspectiva, yo lo que decía con el exceso es que, si bien es cierto, esos son alimentos vivos, si yo he hecho una cantidad desproporcionada porque pienso que es la única o la mejor opción, como igual, ese misis que digo yo, igual puede suceder un problema. ¿Por qué? Porque si por ejemplo el fitoplancton o zooplancton o rotíferos, no sé, el que quiera llamar, no va a tener una fuente de alimentación apropiada, igual va a terminar muriendo, igual va a poder contaminarme la pecera. Por eso decía, mientras esté vivo. Exacto, mientras esté vivo. Lo que yo sí quiero decir es que, si bien es cierto, es una de las mejores opciones, que es más laboriosa, eso sí, pero es una de las mejores opciones, también hay que considerar que no es que puedo administrarlo a diestra y siniestra, ¿verdad? Todo tiene que tener su balance apropiado, ¿verdad? Saber cuánto es lo que procesa, tal vez retomando un poquito la idea, cuáles son esos síntomas que yo puedo ver para saber que mi pecera no está digamos, no puede satisfacer esa carga biológica o procesar esa carga biológica más bien que tiene. Por ejemplo, desarrollo de algas indeseables dentro de nuestro acuario, quiere decir que hay exceso de nutrientes que no están pudiendo ser procesados por las bacterias que nosotros tenemos. Entonces las algas encuentran un sitio propicio para crecer y reproducirse de forma descontrolada, y eso podría ser uno de los principales indicios de que no tenemos las condiciones, o estamos sobrealimentando, o tenemos una luz más potente de la que realmente necesitaría nuestro acuario, ¿verdad? Entonces, como siempre, pensar en la estabilidad de nuestros acuarios, alimentar de la forma apropiada. Usualmente los productos comerciales ya vienen con una dosis, si no, en internet usted puede encontrar información y ir viendo el comportamiento de nuestros acuarios, a ver cómo se comporta cuando empieza a utilizar un producto, ¿no? Porque ese es otro problema que yo he visto en algunos acuaristas, que llegan y meten 20 productos distintos y no saben cuál fue el que causó el problema, ¿verdad? Entonces, tal vez tomarse el hobby con un poquito de paciencia, ¿verdad? Bueno, el tiempo nuevamente nos ha vencido.
nos quedó un tema para desarrollar que creo que tendremos que abordar en un próximo programa, que es el de ciertos elementos que no necesariamente son considerados un alimento, pero sirven para que el organismo tenga una mejor salud o sean un alimento, pero ya procesado. Por ejemplo, podemos dosificar aminoácidos directamente al acuario, o la ausencia, por ejemplo, de manganeso va a afectar sensiblemente el buen desarrollo de una agoniopora, el yodo también va a afectar, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos traza o elementos menores creo que van a quedar para una próxima entrega de Acuariofilia Marina. Y qué bonito sería un programa dedicado a averiguar y a investigar para qué sirve el manganeso, para qué sirve el yodo, para qué sirve todos estos elementos menores. Si usted quiere que nos escuche a través de las ondas radiales, si usted quiere saber qué son organismos bentónicos, así como usted lo escuche, sintonícenos la próxima semana, el sábado a las 9 de la mañana, porque le vamos a contar más acerca de estos maravillosos organismos que existen en el océano y que pueden existir también en los acuarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta compañía en Acuariofilia Marina. Gracias por ser parte de este proyecto, de esta iniciativa, y por supuesto, lo invitamos para que usted siga en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.